Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Capital Empresa. Hoy abrimos el programa con un tema crucial para cualquier organización moderna, una herramienta capaz de detectar y anticipar riesgos de violencia laboral antes de que escalen, una solución que combina tecnología, análisis y prevención para reforzar la seguridad interna y proteger el bienestar de los equipos en un momento en que las dinámicas laborales son más complejas que nunca. Después giramos el foco hacia un cambio generacional que avanza sin pedir permiso. La manera en que los estudiantes han incorporado la inteligencia artificial en su rutina diaria. Lo hacen con una naturalidad arrolladora, integrando estas herramientas en su forma de estudiar, trabajar y resolver problemas, y demostrando que la tecnología no es un accesorio, sino un idioma que dominan con soltura. Una transformación silenciosa pero decisiva que está redefiniendo cómo aprendemos y cómo nos preparamos para los nuevos desafíos. Arrancamos Capital Empresa. En las empresas no todos los riesgos son visibles. La violencia laboral, aunque no se denuncie o no se vea, afecta al bienestar, al clima y a la reputación de la organización. Hoy hablamos de prevención con datos y con método. Nos acompaña en el estudio Albert Rimbau, él es consultor de ASECORP y responsable de Previo, una herramienta desarrollada junto a la Universidad de Barcelona que permite detectar y anticipar riesgos de violencia interna antes de que se conviertan en un problema. Señor Rimbau, bienvenido. Hola, muchas gracias. Para empezar, Previo nace como una herramienta para detectar y prevenir la violencia interna de las empresas, pero ¿cómo definiría violencia laboral oculta? ¿Y por qué considera que es un problema tan presente y tan poco visible? A ver, la violencia, al final los seres humanos somos violentos potencialmente. Entonces, en cualquier organización hay la posibilidad de que ocurran hechos violentos. Hay una realidad que hemos podido contrastar con años de trabajo en las distintas organizaciones, y es que cuando ocurre una situación de violencia del tipo que sea, se tiende a minimizar o a ocultar, porque es muy complicado el proceso post-situación violenta. Uh-huh. Entonces, a menudo lo que acaba pasando es que la persona las personas implicadas en la situación violenta, una de ellas abandona la empresa, se llegan a acuerdos más o menos informales, sotto voce, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que se oculta la violencia, porque cuando ocurre es muy difícil de reparar. Uh-huh. ¿Qué les llevó en ASECORP a decidir que era necesario desarrollar una herramienta específica para este tema? ¿Detectaron que los métodos tradicionales se quedaban cortos o no existían? Uh-huh. Claro, nosotros partíamos de una experiencia de muchos años de acompañar a organizaciones en temas varios de recursos humanos, cambio organizativo, coaching, acompañamiento de equipos, y siempre había esa realidad de personas que te referían situaciones que en aquel momento no habíamos teorizado o definido como violencia. Jefes autoritarios, personas con formas que estaban causando que varios componentes del equipo abandonaran la organización. Incluso a veces en las entrevistas de salida, varias personas de un mismo departamento informaban de que el motivo por el cual abandono la empresa es por la manera en que me relacionaba con mi jefe o con mi jefa, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, esa sensación cualitativa de que había muchas situaciones que comprometían la seguridad, el bienestar, incluso la efectividad de los equipos, y después también una presión generacional que también íbamos observando a medida que las plantillas iban incorporando a personas de generaciones más jóvenes, millennials, generación Z, la sensibilización sobre estos temas era mayor, la exigencia sobre el tipo de liderazgo también. Eso nos llevó a pensar, a valorar la posibilidad de añadir un servicio más a los que estábamos haciendo, y empezamos a valorar con un estudio previo si podía ser una necesidad. Y en un primer estudio que hicimos hace más de 2 años vimos que había potencial para dar soluciones en este ámbito. Uh-huh. Ustedes mencionan un dato que me ha parecido bastante impactante, es que solo 3 de cada 10 personas que sufren esta violencia que usted nos está comentando la denuncian. Uh-huh. Desde su experiencia, ¿por qué diría que cuesta tanto dar este paso?
Claro, realmente no hay datos seguros, no los tenemos, porque hay pocos estudios en este sentido, pero que hay una cifra oculta enorme. Esto cuando lo trabajamos con la Universidad de Barcelona, coincidimos en ello, esto es un hecho, hay una cifra oculta increíble. Las motivaciones son varias, también es un tema generacional, seguramente la gente más joven está más propensa ya a visibilizar estos temas, pero hasta ahora ha habido una tendencia incluso a sentirse culpable por vivir una situación como esta, del tipo que sea, y a intentar pues ponerlo bajo la alfombra. Entonces hay un tema de reputación personal, de no complicarse la vida, de miedo también a perder el trabajo, porque a veces olvidamos que hay empresas que, aunque se llaman empresas, para mí son plantaciones de algodón. O sea, que realmente hay gente que está amenazada en su puesto de trabajo y hay muchas personas que están sufriendo situaciones que no las visibilizan, pues porque el contexto que tienen organizativo realmente es que según qué hagan o según qué discrepancia o según qué queja hagan, les puede costar el trabajo. Entonces hay reputación, miedo, incluso una cierta sensación de sentirse culpable por algo que tú no eres responsable, etcétera. Situaciones así. Hemos hablado hasta ahora del problema, pero ahora me gustaría entender un poco cómo funciona Previo y qué aporta a una organización, porque Previo no es un formulario ni una auditoría. Explíquenos de manera sencilla cómo funciona este sistema de diagnóstico, llamémosle así. Sí. Bueno, de hecho es una metodología de diagnóstico que intenta incidir en tres aspectos. Por un lado, en la medida de lo posible y siempre con una base científica, porque hicimos un trabajo tan exhaustivo como se permite con los datos a nivel mundial existentes sobre violencia laboral interna. Por un lado, evaluar el riesgo a corto o medio plazo de que una organización pueda sufrir algún incidente de violencia. Para ello determinamos unos 16 factores que los intentamos contrastar tan bien como fue posible, ¿no?, con la bibliografía existente. Por lo tanto, riesgo a corto o medio plazo. En segundo lugar, partimos de la base que las organizaciones, sobre todo las que están intentando ser organizaciones competitivas, seguras, etcétera, las que quieren ser empresas de nuestro tiempo, de una visión más o menos humanista, ya tienen muchas políticas y muchas acciones implementadas. Entonces, el segundo eje es dar una valoración lo más fiable posible a lo que estás haciendo es efectivo o no. Es decir, los recursos que estás implementando están realmente ayudando a prevenir o no. Por lo tanto, es una fotografía de efectividad de todo lo que estás haciendo. Y en tercer lugar, muy importante que no se quedara solo en un diagnóstico, sino aportar medidas, acciones concretas, algunas de las cuales las pueda llevar a cabo la misma organización sin necesidad de ayuda externa y, por supuesto, algunas con ayuda de consultorías de empresa, que para eso también estamos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, y a nivel de funcionamiento es una relación de unas 8 semanas con la organización, en la que vamos recogiendo indicadores. Solicitamos unas informaciones, hacemos una visita también unas visitas a las instalaciones, y a partir de aquí rellenamos nuestro algoritmo interno que nos permite sacar estas conclusiones. Ustedes hablan de evidencias documentales, de observación directa, de encuestas anónimas. ¿Cómo se garantiza que todo este proceso sea absolutamente discreto y que no invada la privacidad de los equipos? Claro, lo importante de esta metodología también es que no enfoca a personas concretas. Es decir, ni tampoco es una evaluación que implique rellenar una encuesta a toda la plantilla, que hay otras metodologías de riesgos psicosociales que van en otra línea. Nosotros interlocutamos con una o dos personas de la organización, que son, básicamente puede ser o directamente el CEO o la CEO o responsable de recursos humanos o de PRL, pero siempre hay un partner en esta aventura, que es la que va a canalizar todo el trabajo con nosotros. Y después, en la visita que hacemos a las instalaciones, en función del número de plantilla, pues cogemos un número representativo de personas al azar y de los cuales no recogemos datos. Es decir, cuando vamos a las instalaciones hacemos unas preguntas, tenemos unas cuestiones que alimentan algunos de los factores de la evaluación, y aunque la empresa nos pida con quién has hablado,
no lo podemos decir porque no sabemos. O sea, tendríamos que señalar a la persona, pero no podemos decir fulano de tal, ¿no? Entonces, aparte de esto, toda la contratación del servicio implica la firma de un contrato de protección de datos, de confidencialidad. O sea, al final es algo que hacemos en otros proyectos como consultoría, por lo tanto, nuestra tarea es que es imprescindible ser discretos porque si no, no trabajaríamos a la que en algún caso hubiéramos sido indiscretos, ¿no? O no confidenciales. Usted lo comentaba un poco antes, pero una vez detectados esos factores de riesgo, ¿qué pasa? ¿La empresa recibe un informe, un plan de acción, se empieza con un acompañamiento? ¿Cuál es el paso a partir de aquí? La empresa recibe un informe, o sea, las personas que nos lo han solicitado reciben un informe en el que puede ver la fotografía, ¿no? Por ámbitos, hay 8 ámbitos de evaluación y puede valorar el nivel de efectividad que tiene en esos momentos. Por ejemplo, en aspectos relacionados con el entorno físico de las instalaciones o con aspectos relacionados con la cultura organizativa o con la definición de las políticas preventivas. O sea, son 8 ámbitos que son los que definimos en el estudio. A partir de ahí, lo que es más importante es que recibe también un mínimo de 15, 20 acciones para incrementar la efectividad de los ámbitos que le han salido peor puntuados. Y estas acciones incluso les damos una propuesta de prioridad en función de impacto, viabilidad, la facilidad de implementación, con lo cual ya le damos una priorización, le recomendamos empieza por aquí, que te va a ser más fácil, va a tener un impacto mayor, etcétera, ¿no? Entonces lo que recibes es una propuesta de acción, que insisto, de estas acciones nuestra voluntad es que una parte las pueda hacer con recursos propios, o sea, no se trata de rellenar con más trabajo a las empresas que ya de por sí ya tienen mucha carga de tareas burocráticas, de cumplimiento normativo, etcétera, ¿no? La idea es que la mayoría o al menos la mitad puedan ya ser implementadas con recursos propios. A veces son simples correcciones de aspectos que ya están haciendo y por supuesto hay algunas en las que proponemos nuestro acompañamiento, aparte del informe. Para que quede claro a nuestros oyentes, ¿qué aspectos podríamos considerar violencia laboral? Porque siempre que se habla de violencia dentro de una empresa se nos va a la mente siempre al acoso. Sí, exacto. ¿Vale? Pero puede haber otro tipo de violencias. Para que quede claro, díganos algunos aspectos que podríamos considerar violencia laboral. Esto es muy importante porque precisamente una de las cosas que vimos es que el foco normativo de cumplimiento legal está muy centrado en el acoso, la violencia sexual, la igualdad, etcétera. Nuestro enfoque es un enfoque global de cualquier aspecto, protagonizado por personas de una misma organización, por eso hablamos de violencia laboral interna, que es la de tipo 3 de la Organización Internacional del Trabajo, y que implique una coacción, una intimidación o un aspecto físico. Por lo tanto, implica desde discriminación por razones culturales o por algún rasgo físico, o sea, la discriminativa, la física, que no hay que olvidar que hay violencia interpersonal en las organizaciones. Es decir, yo hace poco hablaba con una clienta, una persona de recursos humanos, y tenía una pelea. O sea, hay personas que se pelean en las fábricas, en las organizaciones. O sea, al final, cuando un entorno está muy tensionado y se cumplen determinados factores, como por ejemplo, pues un determinado modelo de liderazgo, un modelo productivo determinado, o por ejemplo, variación de procedencias culturales, a veces hay un cóctel y hay violencia interpersonal, o sea, también este es un riesgo. Tenemos evidentemente la de carácter psicológico y podemos, por la razón de sexo, ¿no? La sexual, evidentemente, incluso la que podría ser potencialmente muy grave, ¿no? Porque hay una posibilidad de tener amenazas o de que alguien... De hecho, hay noticias que van saliendo en prensa, ¿no? Puntualmente, de personas que, como consecuencia de un hecho violento en la organización, han muerto. O sea, hay violencia letal también en las organizaciones. Claro que, por suerte, no es la mayoritaria, pero el problema de la violencia es que es irreparable. O sea, cuando se da, ya lo que se tarde. Lo que hay después es dolor para todos. Y según qué violencia ya es irreparable o tiene unas consecuencias que duran mucho tiempo, ¿no? Por tanto, nuestro enfoque era anticipativo, hacer lo posible para, con las herramientas que existen, pues intentar hacer lo posible para que no ocurran los hechos violentos de cualquier tipo. Previo se ha desarrollado junto con la Facultad de Psicología y del Lab de la Universidad de Barcelona. ¿Qué ha aportado esta colaboración al proyecto?
Bueno, ha aportado una experiencia increíble porque al frente de este proyecto ha estado una persona que es un experto en violencia, que es el doctor Antonio Andrés Puello, que además lo pillamos en el último tramo de su vida laboral, que es, bueno, laboral formal, porque sigue trabajando. Y claro, lo que dio es un enfoque científico, porque al final aplicamos la metodología de los estudios científicos. Entonces, revisión exhaustiva de la documentación existente a nivel mundial, bases de datos, sistemas de participación de profesionales. O sea, una metodología que para nosotros era desconocida, porque al final el trabajo que hacemos como consultoría no tiene esta pátina científica, ¿no? Y después también esa visión integral de la violencia, considerando que el IDILAB y la Facultad de Psicología han liderado proyectos de violencia con mucha trayectoria, como puede ser el Biogen, que es una metodología que se está utilizando por el Ministerio del Interior para prevenir y detectar los casos de violencia de género. Y después, a nivel de prisiones catalanas, el sistema Riscambi, que es el sistema que se utiliza para valorar el riesgo de violencia de los internos y las internas, ¿no? Entonces, ha aportado una base importantísima. ¿Hubo algún hallazgo en toda esta investigación que hicieron? Porque recordemos que revisaron según datos que tengo, más de 480 estudios internacionales. Trabajaron con más de 220 profesionales y 70 expertos. ¿Hubo en toda esa investigación algún hallazgo que les sorprendiera especialmente? A ver, a mí lo que me sorprendieron fueron los factores de riesgo. Me sorprendió también que un tema tan importante esté aún tan en una fase inicial, y que sobre todo lo que hay son encuestas de victimización, es decir, de a posteriori solicitar, oye, ¿has visto algo en tu empresa? ¿Te ha pasado algo de esto? Entonces tenemos datos sobre esto, pero que en un momento como el actual no podamos predecir con más detalle, eso me sorprendió. Pero sobre todo los factores de riesgo, al ir desgranando, y al final nos quedamos con 16, pues ver el impacto que tiene, por ejemplo, aspectos ambientales en la prevención de la violencia, ¿no? O sea, el hecho de que una empresa esté en un polígono con otras empresas en un entorno muy urbanizado, poco naturalizado, ¿no? Con poca presencia de árboles, o sea, es un factor relacionado con la prevención de la violencia. Por supuesto, un factor importantísimo, aunque más difícil de detectar, lo tenemos que ver más indirectamente, la exposición al alcohol o a las drogas por parte de la plantilla. Entonces, la reacción, la importancia del entorno, ¿no? Y el hecho de que realmente puedes estar haciendo esfuerzos para tener una organización que sobre el papel es muy bonita, está muy bien, está todo pensado, pero sin ser consciente de ello, tienes un entorno que es bastante, que potencialmente puede albergar situaciones de violencia. Entonces, la importancia de este contexto que está totalmente descontrolado, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención. Sí. Tenemos diagnóstico, tenemos metodología, tenemos respaldo científico, pero me gustaría ver qué impacto real, ¿no?, tiene esto en el día a día de una empresa. Ustedes citan casos recientes de empresas condenadas a pagar fuertes sanciones económicas. Desde su perspectiva, ¿cuál es el coste real, humano y económico, de no actuar a tiempo? A ver, por un lado hay la judicialización creciente de este tema, que esto al final es un fracaso del diálogo, ¿no? Ir a tribunales. Y hay personas, yo lo entiendo, hay personas que están al frente de organizaciones, hay mucha presión de resultados, productiva, etcétera, que si no hay una amenaza de una multa, pues hay temas que no los haces. Pero bueno, vamos a partir de la base que al final el impacto es, si ocurre un hecho grave, violento en una organización, queda tocada durante mucho tiempo. Y al final es que rompe el círculo de seguridad. O sea, tú tienes que sentirte seguro en una organización para dar lo máximo. Entonces, del mismo modo que hay empresas que ya entienden que en una empresa una persona no puede perder la salud, no puede entrar a trabajar de una manera y salir enfermo o sin integridad física y ni psicológica, la violencia es otro elemento. O sea, al final, si estás trabajando pendiente
microamenazas, o de situaciones de violencia sexual o psicológica, o de referencias constantes a, por ejemplo, trabajamos en una empresa, en una persona constantemente uruguayo, ¿no? Claro, al final lo que condiciona es cómo lo recibe el otro. O sea, no sirve aquello de, no, es broma. No, oye, si una persona está sistemáticamente siendo violentada en algún sentido, la empresa no tiene que encontrarlo como algo normal. Entonces el impacto es confianza, productividad, absentismo. O sea, al final realmente el coste de la violencia oculta es muy alto. Sin menospreciar, por supuesto, que cuando ocurre y sale pues en medios, es reputación, es falta de credibilidad de la dirección. O sea, lo que también vemos es que al final la dirección tiene la oportunidad de demostrar su compromiso real con ciertos temas. Claro, entras en una empresa y ves el cartel en la entrada. 0 días sin accidentes, por ejemplo, ¿no? En temas de prevención de riesgos. Después escarbas, hablas con la gente y ahora había un montón de incidentes, pero oye, lo vamos a tapar porque así tenemos el cero fuera. Seguridad primero, sí, pero al final si alguien dice, oye, voy a parar el proceso productivo porque tengo miedo por la inseguridad de este proceso. O sea, la coherencia institucional yo creo que es muy importante. Entonces, esto es una herramienta que es realmente fácil de implementar, que contribuye a esta anticipación y a esta credibilidad, creo. Entonces, podríamos decir que aquellas empresas que apuestan por la prevención con previo deberían notar eso, ¿no? Un mejor clima, un aumento de la productividad, quizá una mayor retención también de personal. Claro, o sea, al final estás detectando, estás evaluando, estás siendo autocrítico, no tienes miedo a ver cómo estás de prevención de la violencia, y a partir de ahí actúas. Cuanto más seguro sea el entorno, estos indicadores se tienen que notar. O sea, de hecho hay una correlación entre absentismo, entre productividad, incluso entre promoción del talento. Es decir, si yo estoy en un entorno donde ya veo que, por ejemplo, el mando intermedio lo pasa fatal, porque realmente también hay violencia sobre los mandos intermedios, hay gente que no se postula para promocionar. Sí, o sea, claro. al final es un elemento que está en este engranaje tan difícil a veces de ver el retorno de la inversión, pero que sin lugar a dudas está relacionado con indicadores como el absentismo o la productividad o incluso el clima, clarísimamente. ¿Han observado más interés en algún sector concreto o determinado tamaño de empresa? Lo que sí que sabemos es que hay sectores donde la violencia, por los estudios que hemos visto, es mucho más frecuente, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito sanitario hay mucha violencia laboral. Mucha, de tipo interno y de tipo externo. La externa no la trata previo, pero a nivel interno entre profesionales, en el mundo hospitalario, en el mundo de residencias geriátricas, etcétera, es un ámbito donde los estudios y la evaluación cualitativa te demuestran que hay violencia. Y después yo creo que el destinatario básico de un estudio como el de previo, sector industrial, o sea, en plantas, entornos organizativos como pueda ser eso, una planta de una fábrica, y el tamaño al final, bueno, no, el número de personas no es relevante. Cambiará pues el enfoque, pero no es relevante. Ya para ir cerrando, hablemos un poco de futuro. Si tuviera que convencer a un director general en una sola frase, ¿qué le diría para que invirtiera en prevención antes de tener un conflicto encima de la mesa? Le diría que previo, como otras cosas, pero previo es una oportunidad para mostrar su coherencia entre lo que dice y lo que hace. Así como frase. ¿Y qué le gustaría ver cambiar en las empresas en los próximos 5 años respecto a esa prevención de la violencia laboral? Bueno, lo que nos gustaría a todos, al final es una carta a los reyes, ¿no? Pero sobre todo que esta potencia de las nuevas generaciones se viera recompensada a nivel de la cultura, de la forma de entender el trabajo. Y supongo que lo que nos gustaría a los que creemos en las personas, ¿no? Unas empresas que pongan a la persona en el centro, que al final no entendemos, ¿no? La presión por los márgenes, por los resultados,
pero realmente ver una cultura de tolerancia cero, de entender que hay cosas que, bueno, que al final, igual como ahora hay cosas que ya no, hace 15 años las normalizábamos y ahora no nos parecen normales, pues que realmente tuviéramos una tolerancia cero a cualquier tipo de violencia en las organizaciones. Eso es lo que me gustaría ver. Pues, señor Riumbau, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. En el programa de hoy vamos a poner el foco en un tema que está redefiniendo la educación mucho más rápido de lo que la mayoría imaginaba. Los estudiantes han incorporado la inteligencia artificial a su día a día con una naturalidad arrolladora y con ello han puesto en cuestión el sentido de los deberes tradicionales y del aprendizaje basado únicamente en memorizar. Mientras muchos centros aún están tratando de entender qué hacer con esta nueva realidad, hay proyectos que ya llevan ventaja y que han integrado la tecnología de forma real y no como un adorno. Uno de ellos es Mundo Estudiante, pioneros en personalización educativa y observadores privilegiados de este cambio de paradigma. Y hoy nos acompaña su CEO y fundador, Antonio Barbeito, para ayudarnos a entender qué está pasando, hacia dónde vamos y qué implica esto para alumnos, familias y docentes. Señor Barbeito, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, espero que se me escuche bien. Sí, perfectamente. El dato que ustedes apuntan es contundente, pasar de un 32% al 76% de alumnos usando la inteligencia artificial para hacer deberes en solo unos meses. Es un salto enorme, ¿no? Desde dentro de Mundo Estudiante, ¿qué lectura se hace de toda esta aceleración? Bueno, la realidad es que la tecnología y las herramientas tecnológicas que aportan valor es imposible al final no acabar usándolas. Yo, parte de mi rol profesional sigue ligado a la docencia porque no quiero perder ese olfato que me caracteriza desde que mi padre me enseñó muy jovencito a cómo aprenden las personas rápido y bien. Y me recuerda un poco a cuando salió Google. Que tú sabes que cuando salió Google, pues le preguntas a la gente, ¿usas Google? Y te decía todo el mundo, no lo necesito. Y luego es impensable pensar irte de vacaciones en el Google Maps, ¿no? Pues algo muy parecido ha pasado con la IA, pero de una manera que a mí me ha sorprendido por lo rápido que se ha ejecutado, porque hace unos meses, dentro de mis propias preguntas de control a algunos de los estudiantes con los que todavía tengo relación, la respuesta era contundente y claramente no, y ahora es contundente y claramente no puedo vivir sin ella. Uh-huh. Con el uso tan extendido de la inteligencia artificial, el debate ya casi no es si la usan o no, ¿no? El debate podría ser si tiene sentido seguir planteando el aprendizaje como lo habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Ustedes señalan que los deberes basados en memorización están perdiendo utilidad cuando la tecnología da respuestas inmediatas. ¿Estamos ante el fin de ese modelo educativo? Para mí, claramente sí. Como te digo, he ligado mi vida personal a mi ejercicio profesional fundamentalmente, de manera que llevo 30 años dando clase todos los días de mi vida. Así que sí que percibo un claro cambio porque si antes hacían unos deberes y esa parte de los deberes tenía un componente de memorización importante, es que ahora mismo la tecnología tiene tal nivel de commodity y más aún en el futuro que para mí no tiene ningún sentido. De hecho, en septiembre del año 2025, a partir del 1 de septiembre, en China daban clase de inteligencia artificial a los niños de 6 años. 8 horas, que es poco, es una muestra, pero demuestra hacia dónde nos vamos a encaminar. Entonces, para mí, desde luego, la formación, vamos a llamarle, no solo la educación, sino la formación, tal y como la conocemos, va a cambiar de una manera vertiginosa en los próximos años. Y si no lo hace tan vertiginosa como yo espero, es porque hay una función de custodia que los colegios y las instituciones hacen con nuestros hijos.
Pero si no fuera por esa función de custodia, ya te digo que cambiaría el escenario absoluta y radicalmente. Oímos a muchos expertos hablan de dar más peso a la creatividad, a la empatía, a la resolución de problemas. ¿Qué debería cambiar primero para que eso se convierta en una realidad y no suene a eslogan? Es que, a ver, desde luego nuestros sistemas educativos tienen 2000 años de antigüedad. Esta es la típica imagen de una foto que te ponen de una persona actual con un móvil y hace 30 años que no había nada, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo te ponen una clase de hoy en día y hace 100 años era igual, ¿no? Uh-huh. Desde luego este formato de, digamos, de un anfiteatro y un orador hablando al público tiene que cambiar radicalmente. De hecho, Mundo Estudiante, y en eso sí que reconozco que mi padre fue muy pionero, era en la manera en la que entregaba el contenido a las personas, que nunca era de esa manera de un orador hablando frente a un público, sino que era de una manera individual. Por lo tanto, para que no sea una quimera o no sea algo que nos colgamos y que no va a suceder, la verdad es que el formato de las aulas debería cambiar, porque si no, esas habilidades sociales que queremos trabajar no van a poder desarrollarse, porque siempre va a haber un orador hablando hacia otros. Entonces, uh-huh. ¿Sabes? O sea, lo que es el propio proceso de la empatía y de cómo trabajar otras habilidades no se produce por el formato físico de las aulas. Uh-huh. Y si hablamos de esa transformación educativa, no podemos dejar de hablar de los docentes. En el Mundo Estudiante, el 100% de los profesores usa inteligencia artificial en su día a día para personalizar contenidos. ¿Qué está permitiendo hoy en día hacer la tecnología que antes era imposible? Pues mira, muy sencillo. Yo recuerdo cuando empecé a trastear con ChatGPT, uh-huh. Yo ya avisé a los docentes del Mundo Estudiante, oye chicos, poneos con esto que esto va a cambiar el mundo. Y era como, bueno, pues había cierta corriente en contra de mi pensamiento, ¿no? Pero es que la verdad es que ahora mismo, como te digo, es imposible trabajar sin ella. Entonces, pues por ejemplo, imaginemos un alumno de secundaria que tiene unos problemas muy concretos y que mañana tiene un examen. Históricamente buscabas en Google, si no tenías material adecuado, yo hablo fuera del Mundo Estudiante, digo cualquier persona, incluso en su casa, y bueno, pues te encontrabas algunos problemas similares. La inteligencia artificial te permite personalizar al máximo tu experiencia de aprendizaje. O sea, yo quiero un problema que me aplique única y exclusivamente a mí. O sea, me encantan los caramelos, ponme problemas de matemáticas con caramelos. Uh-huh. Me encantan los balones de fútbol, pónmelos con balones de fútbol. Y además quiero que tengan fracciones. Y además quiero que tengan cierta complejidad basada en mínimo con múltiplo. Y además quiero que tal. Entonces, esa personalización es lo que realmente va a cambiar la forma de aprender en el futuro. Uh-huh. Ustedes también señalan que en modelos individualizados, como el ejemplo que nos está poniendo, es más complicado ocultar el uso de la inteligencia artificial. ¿De qué manera se identifica la diferencia entre el trabajo supervisado y el que se hace fuera? Mira, en un aula normal, como te he dicho, con un orador hablando al público, si esa persona pone un ejercicio y tú no tienes un seguimiento individualizado de las personas, es fácil que cualquiera de ellas con un móvil lo resuelva. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es lo interesante de la noticia. Ya no tiene sentido mandar deberes como los conocíamos, pero en un sistema personalizado en el que el docente interactúa con cada alumno, es muy fácil ver que no hay contexto. Porque la IA es muy buena, pero tú notas enseguida, sobre todo si conoces a tu alumno, cuáles son sus habilidades y capacidades. Y rápido te vas a dar cuenta que el contexto que te ha dado para esa resolución no es un contexto natural, porque uh-huh. todavía se percibe. Llegará un momento en el que no sea así, sin ninguna duda. Uh-huh. Yo no tengo ninguna duda, como comento, que las cosas van a ser tan perfectas a través de la IA que no va a tener mucho sentido muchas de las cosas que suceden hoy en día. Uh-huh. Hablemos un poco ahora de Mundo Estudiante. Mundo Estudiante ha trabajado con más de 80.000 alumnos y acumula más de 2 millones de horas de clase. ¿Qué han aprendido de este recorrido que ahora les permite entender mejor el impacto de la inteligencia artificial? ¿Cómo necesitan las personas aprender? Estos 2 millones de horas de clase
son 2 millones de horas de clase individuales, personas una a una. Entonces esto nos ha permitido, entender perfectamente el contexto de cómo una persona aprende. Cuando nosotros formamos a docentes para Mundo Estudiante, enseguida le decimos, mira, cuando tú le hablas a un alumno, si le hablas en estos términos no se va a enterar nunca. Tenemos que hablarle con estos otros. Y esto ha sido en base a prueba-error, a testeo, como te digo, con un método que lleva más de 45 años en el mercado. Entonces, las opciones han sido aprender realmente cómo la gente quiere entender, porque yo, claro, en mi experiencia profesional, cuando he explicado algo a alumnos con la modalidad de nuestra metodología, su respuesta siempre es, y ya está. Y yo siempre respondo, si quieres te digo que es más difícil. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa sensibilidad especial de trabajar con gente uno a uno que tendría cualquier persona que trabajara en un contexto, si un carnicero hubiera cortado 100 millones de filetes, sabría cómo los quiere la gente. Pues en este caso, exactamente igual. Así que sí que creo que podemos decir que Montes es un experto en entender cómo la gente quiere escuchar las cosas. El método Bayer-Breit se ha consolidado como un referente en personalización. ¿Qué elementos clave del método se potencian todavía más con la llegada de la inteligencia artificial? Si antes nos considerábamos personalizados, ahora el nivel de personalización, como te digo, es extremo. Es el ejemplo que te he puesto, los caramelos. Podemos desarrollar planes educativos de cualquier persona buscando sus necesidades y donde fallan desde la consecuencia más mínima y haciendo un trabajo de subir unas escaleras hasta llegar arriba del todo, como lo hemos dicho. Es cierto, planteároslo, que una cosa es escribir un libro de texto que es estático, y otra cosa es una herramienta que produce dinamismo paso tras paso. Entonces, claro, eso nos ha permitido evolucionar y hacer que una persona que, por ejemplo, en clase esté un mes haciendo una cosa y no se entera, con nosotros la pueda desarrollar en 3 horas. Porque al final son 3 horas súper intensas, al nivel más exigente que se puede hacer, pero con el acompañamiento de la inteligencia artificial. Muchos docentes me dicen, no, es que la IA, yo, es que de verdad, me acuerdo de Google, digo, es imposible no implementar la IA en nuestro mundo educativo. Imposible. Continuando con su metodología, Classify ha llevado su metodología a 19 países, en un entorno global. ¿Esta irrupción de la inteligencia artificial afecta a todos los sistemas educativos por igual o estáis viviendo o viendo realidades muy diferentes? A todos los sistemas educativos. De hecho, algunos países están más evolucionados. Te he comentado el caso de China. Pero todos los países, todos los estudiantes, porque date cuenta, al final el mundo es global. Un estudiante pone en su ejemplo cómo se descarga de ChatGPT o de cualquier otra inteligencia artificial una serie de problemas ad hoc para sus necesidades. La sube a Internet, a YouTube, y ya está al alcance de todo el mundo. Así que las necesidades, yo siempre también, algunas veces en mi historia, date cuenta que, como te decía, llevo toda la vida ligado a dar clase, vienen los padres y me dicen, no, es que mi hijo seguro que es especial, seguro que es diferente. Y siempre le digo, está en la campana de Gauss. Todo el mundo fallamos en lo mismo. Absolutamente todo. Hay algunas personas, excepcionalmente, por arriba y algunas que están un pelín por abajo, pero la realidad es que puedes prever dónde va a fallar una persona en base al aprendizaje de tantos años. De manera que es una circunstancia absolutamente global y en todos los países, en todos los mercados. Como te digo, ojalá España pueda agarrarse a este aprendizaje, pero me temo que lo que nos pasa como comunidad es que somos un elefante demasiado lento. De manera que cuando los países son más ágiles en la toma de decisiones, nosotros tardamos mucho en decidir y luego cuando decidimos siempre parece que está, el alcance de la decisión parece que lo puede discutir mucha gente, de manera que no nos arriesgamos realmente como en mi caso puede ser una empresa privada, que puede arriesgar tanto como quiera. Así que, bueno, España tiene el potencial para estar a la cabeza de formación y de implementar la IA en sus servicios, porque es cierto que nuestros docentes son muy buenos. Pero la realidad es que siento que hay algunas herramientas de más índole político que hace que cueste más. ¿Y qué países están
aplicando o introduciendo de una manera más ágil, como usted comentaba, esta inteligencia artificial en el modelo educativo? Bueno, como te comento, la verdad es que yo he estado leyendo un poquito del modelo chino y me parece absolutamente increíble, ¿eh? O sea, es más, no me sorprende. Date cuenta que hay un youtuber que se llama Speed, que hizo una serie de vídeos en China y que consiguió que la opinión, perdón, del público americano cambiara en relación a lo que pensaban de China, pero radicalmente, porque iba por ciudades que nosotros no nos pueden resultar comunes, como Shanghái o lo que sea, algunas ciudades, y de repente grababa un puente y decía, pero mirad este puente, es que este puente es mejor que el puente de San Francisco, ¿no? Entonces, al final cambió la opinión de tal manera que yo, que sigo más o menos el mercado chino, me sorprende esta realidad que está viviendo. Otros países de Europa están más un poquito a nuestro nivel. Y en Estados Unidos, ya simplemente por el hecho de que, bueno, allí hay mucha tecnología constantemente, aunque en el entorno educativo sus planes de estudios no están muy claros, porque hacen como demasiada mezcla en años universitarios y luego el listado de topics en los colegios no es muy exigente. Sí que es cierto que al final acabarán enganchándose a la tecnología, probablemente también mejor que Europa. Así que España está ahí un poco al nivel de los países europeos, pero ya te comento que China ha sabido ver el potencial y sin duda es el caballo que hay que seguir. Mirando un poco hacia adelante con esta velocidad que hay de cambio, pues toca hablar un poquito de futuro. Ustedes dicen algo como que ya no se trata solo de memorizar, sino de saber pensar y saber crear con ayuda de la tecnología. ¿Qué habilidades serán las que realmente marcarán la diferencia en los próximos años? Como te comentaba, fíjate que es curioso, pero saber hablar con personas y tener estas habilidades y esta empatía para tratar con personas, yo creo que va a ser más importante, porque todo el mundo va a tener este acceso al commodity de la tecnología. Es más, cada vez serán más empáticas las inteligencias artificiales, de manera que puede ocurrir el fenómeno, y hace poco estuve viendo una noticia en la que los jóvenes utilizaban la inteligencia artificial como psicólogo y les preguntaban cosas de índole personal. ¿Qué es lo que pasa? Que es cierto que Copilot, ChatGPT, incluso en su tono de voz, es tan empática que te puedes confundir y le puedes decir, oye, tengo un mal momento personal y tal, y te puedes hasta guiar por la IA. Entonces yo creo que en el futuro va a ser muy importante que recuperemos estas relaciones personales porque estaremos tan enganchados al teléfono como se produce históricamente en los descansos, en los colegios, en los recreos, los niños están con los móviles y tal, estaremos tan enganchados que yo creo que será muy valorable, y yo con el caso de mis hijos lo tengo muy claro, que sepan tratar con personas, porque todo el mundo sabrá tratar con la tecnología, nacerán con la tecnología, como sucede ahora. Pero esa empatía, esa manera de interactuar con tus vecinos, en fin, tus congéneres. Si mañana un padre o una madre le pregunta qué necesita aprender mi hijo para no quedarse atrás, ¿cuál sería la respuesta? Sin duda, la respuesta sería que hay que cultivar el pensamiento crítico. Es decir, como dicen en inglés, think out of the box. O sea, vamos a pensar un poquito fuera de la caja, porque es que si no, una cosa es que sepas la tecnología, pero sucede cosas como leí el otro día una noticia también de que nuestra memoria estaba viéndose un poco mermada porque nos apoyábamos con la inteligencia artificial. Es cierto que yo, en mi caso personal, reconozco que la mayor cualidad que tengo es que tengo una memoria que me recuerdo hasta la ropa que llevaba todas las personas que he conocido por primera vez en mi vida. Y esto, con el tiempo, es cierto que al apoyarme en inteligencia artificial no he impulsado esa cualidad tan particular que yo tenía y he notado en mí mismo cierta lentitud. De manera que pensar, analizar y sobre todo entender que lo que me dice la IA está bien, pero no puedo seguirlo a pies juntillas porque no tiene empatía, ni capacidad formativa, ni tiene vivencias, porque una IA no ha vivido. Entonces no me puede explicar un poco por qué en la vida hay que estudiar o no estudiar, ¿no? En base a tu experiencia personal. Lo puede decir en base a las múltiples estadísticas que sacará de todo el conocimiento de Internet. Pero para mí el pensamiento crítico y, como te digo, el análisis de lo que me cuentan y pensar un poquito más allá es lo que, si viene un padre o una madre, yo le diría. Y me dirás, ¿y cómo se analiza el pensamiento crítico? ¿Cómo se estudia el pensamiento crítico? Y yo digo, teniendo la foto y el contexto de lo que yo estoy estudiando o formándome. Es decir, si yo hablo de
historia, quiero saber el contexto de por qué hemos llegado hasta ahí, no solo la respuesta de algo. Porque, como te digo, la memorización no va a servir de nada. Pero ¿por qué el ser humano ha evolucionado? ¿En base a qué? ¿Cuál ha sido los hitos que hemos sobrepasado y por qué los hemos sobrepasado? ¿Qué ha sucedido en esta parte? Yo te hablo de historia como te puedo hablar de otra cosa. Entonces, yo creo que es bastante importante, y si alguien me dijese, ¿cuál es la palabra más importante del método? Yo respondería contexto. Yo doy contexto a las personas de todo lo que necesitan. Señor Barbeito, ya para finalizar, ¿qué papel jugarán las academias y las plataformas como mundo estudiante en este nuevo equilibrio entre tecnología, personalización y, como usted nos comentaba, pensamiento crítico? Bueno, pues nosotros somos como la sanidad privada, somos un apoyo a las personas que quieran dar un paso más allá y que quieran, bueno, que sus hijos a lo mejor tengan otras visiones o unas visiones paralelas o un poco diferentes al colegio. De manera que yo siempre defiendo la escuela privada porque siento que corre mucho más rápido que la pública y que lo hace con unas herramientas que a veces son mejores o más rápidas. De manera que nosotros estamos aquí, al igual que todas las empresas del sector, para apoyar, para ayudar, para mejorar y para dar otra visión a los estudiantes, que ya te digo que en España, en la parte, por ejemplo, de ingeniería y de ciencias, somos uno de los países más importantes del mundo. Pero de nuestros estudiantes se acaban yendo por otras cosas, cuando ya son licenciados. Pues, señor Barbeito, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Gracias a vosotros por invitarme, desde luego. Un placer, gracias. Gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.